audio. Bien, entonces, bueno, bienvenidos a esta sesión. Es nuestra quinta sesión ya en la semana número 3. Nuestra quinta sesión Espacio Abierto al Aprendizaje, en donde recordemos que el objetivo es aclarar las dudas que pudieran surgir a lo largo de la revisión de los recursos didácticos semanales o el contenido extenso de la semana, así como la identificación de las actividades formativas, las participaciones en los foros, etc. Entonces, vamos a comenzar y me gustaría iniciar justo con una breve pregunta. La pregunta es para los compañeros que están con nosotros y bueno, para quienes se sumen. Y quiero iniciar con lo siguiente. ¿Qué entendemos por modelo educativo? Hasta ahorita seguramente me van a decir, bueno, yo no he revisado todo el contenido didáctico, o no he tenido tiempo de revisar el contenido extenso, pero de alguna manera ya empezaron a revisar las actividades y se darán cuenta que en nuestras actividades semanales nos está solicitando justo pues el abordaje a uno de los elementos más importantes de Prepa en Línea SEP, que es su modelo educativo. Y para ello pues vamos a dar, antes de que ustedes me respondan y que vayan preparando su respuesta, pues vamos a irnos directamente a las actividades de la semana número 3. Esta sesión va a empezar un poquito distinto. Para ponerlo un poquito más dinámico, ¿no? Entonces, en la semana número 3, importante, recuerden revisar la guía porque ahí se comparte toda la información necesaria, ¿sí? Para conocer cuáles son los objetivos de aprendizaje a alcanzar en esta semana con el desarrollo de las actividades integradoras, formativas, etcétera, ¿sale? Entonces, importante revisar la guía porque es una orientación que nos va a decir justo qué es lo que vamos a desarrollar en esta semana y en qué elementos nos tenemos que concentrar. Una vez que ustedes ya hayan revisado la guía de la unidad número 3, que en esta ocasión se titula Prepa en Línea SEP, pues entonces es importante que revisen los recursos didácticos. Estos recursos didácticos contienen todos los conceptos necesarios clave para poder desarrollar sus actividades de la semana. Tal es el caso que nos dan a conocer en esta semana cuál es el modelo educativo de Prepa en Línea SEP, cómo van a aprender ustedes a través de esta modalidad virtual que les ofrece nuestro programa de Prepa en Línea SEP, cómo van a aprender a través de la modalidad virtual, qué características debe tener el estudiante de Prepa en Línea SEP en esta modalidad virtual, porque por supuesto son elementos distintos a una modalidad presencial, ¿sí? Que aunque se complementan, pues prácticamente suman. En esta modalidad virtual se suman más elementos, más características, más habilidades que ustedes van a estar desarrollando. Ejemplo de ello, por ejemplo, es el seguimiento y monitoreo que ustedes tienen que dar a lo largo de su aprendizaje, ¿no? O sea, no solamente es realizar las actividades, sino que también tienen que estar al pendiente de cómo van avanzando, estar en contacto con las figuras de apoyo, realizar pues estas interacciones a través de los foros, etcétera. Todas estas habilidades que ustedes van a generar pues son importantes y las identifiquen que son parte de las características que Prepa en Línea SEP requiere de sus estudiantes en esta modalidad virtual. Elementos también, por ejemplo, como la estructura del mapa curricular, es fundamental que ustedes conozcan cómo serán sus asignaturas, ¿sí? Cómo será todo ese mapa, toda esa trayectoria que ustedes van a tener a partir de la asignación de, pues sí, literalmente asignaturas, ¿sí? ¿Cuáles son las asignaturas que ustedes van a emprender a partir del módulo 1 hasta el módulo 23 para que ustedes vayan conociendo qué temáticas, qué disciplinas, qué competencias están detrás de todas estas de todos estos módulos que están ustedes por cursar? Entonces, la estructura del mapa curricular les da justo una visión total de todo el mapa de la ruta de asignaturas que ustedes van a estar cursando a lo largo de Prepa en Línea SEP. Un poquito más específico, se menciona cuáles son las disciplinas del mapa curricular, cómo está constituido, cuál es el proceso de trayectoria escolar en Prepa en Línea SEP, qué servicios te ofrece Prepa en Línea SEP, que si bien ya en la semana número 1 identificamos algunos, pues acá se detalla un poquito más cuáles son esos elementos de los que vas a hacer uso en Prepa en Línea SEP. Los criterios de evaluación, ¿sí? Cómo son estos criterios de evaluación a lo largo de nuestra modalidad virtual durante todos los módulos, qué es una evidencia de aprendizaje, cuál es la evaluación de evidencia, los porcentajes a evaluar, la rúbrica de evaluación importante y por supuesto los puntajes a alcanzar. Importantísimo acceder a todos estos recursos porque pues es fundamental conocer esa información, porque de esa manera vamos a conocer cuál es el modelo que Prepa en Línea SEP ofrece, ese modelo educativo, es decir, cómo vamos a aprender. Y para eso, pues Prepa en Línea SEP tiene que basarse en diferentes enfoques pedagógicos para poder acercar esta educación virtual a nuestros estudiantes, ¿no? Si yo no reviso cuáles son todos esos elementos desde el modelo educativo, cómo está conformado, cuáles son los alcances que voy a tener, qué asignaturas voy a cursar, cómo me van a evaluar, etcétera, pues difícilmente voy a conocer cómo será esta modalidad virtual y por tanto,
pues en próximos módulos tendré muchas dudas, ¿no? Entonces, justo en el módulo propedéutico se abordan todos estos temas que definen el modelo educativo, porque al inicio, ¿sí? Como ustedes como aspirantes deberán conocer este modelo y conocer perfectamente cómo va a ser su modalidad virtual. Otro de los elementos a conocer dentro del modelo educativo, pues son las competencias, cómo se prioriza esta educación a partir de la modalidad virtual. Ya no solamente se basa como antes en los modelos educativos presenciales, ¿no? Que era memorizar los conceptos y jamás volvías a aplicar todos los conocimientos, sino que acá en Prepa en Línea SEP, a partir de lo que son las competencias, es decir, todas estas habilidades, actitudes, aptitudes y valores que vas a desarrollar a partir de la revisión de los contenidos didácticos, pues entonces se materializarán, es decir, tú verás que obtendrás o generarás nuevas habilidades, nuevas aptitudes, nuevos valores, nuevos saberes, nuevos conocimientos que evidenciarán ese conocimiento que has tenido a lo largo de la revisión de cada módulo y la comprensión, por supuesto, de todos los recursos didácticos que se te ofrecen en esta modalidad. Algunos otros elementos también que son parte del modelo educativo, pues es quién y cómo me calificará, saber quién participa en este proceso de evaluación y cómo se me califica. ¿Sale? También es parte del modelo educativo, las herramientas de seguimiento para su aprendizaje, la disponibilidad para terminar tu bachillerato, el entorno personal de aprendizaje, ojo, importantísimo, las estrategias de aprendizaje que un estudiante en general, pero por supuesto también se aplica en la modalidad virtual, pues puede desarrollar, ¿no? Nosotros hemos visto que cómo aprendemos, entonces mucho de ello también tendrá que ver cuáles son las estrategias que yo desarrollo en función de cómo aprendo, cómo me gusta aprender o cómo he identificado que yo aprendo, ¿sale? Otro de los elementos que también es parte de Prepa en Línea SEP o que describe este modelo, pues son justo la ruta para elaborar trabajos académicos originales, conocer cuáles son los peligros de realizar actividades como el plagio, que evitamos en Prepa en Línea SEP, por supuesto, y pues que conozcan ustedes cuáles son las faltas que pueden darse en caso de generar este plagio, ¿no? Que, por supuesto, en Prepa en Línea SEP es éticamente muy... vaya, nosotros priorizamos que éticamente esto no se realice y que por favor evitemos de la mejor manera, pues no caer en estos elementos. Cómo funcionan los foros de apoyo y por supuesto en esta semana también tenemos la participación en el foro aprendiendo, que por ahí voy a hacer hincapié nuevamente en este foro aprendiendo. Recuerden que en cada semana tenemos un foro aprendiendo. He visto muy poca participación, voy a acceder aquí. He visto muy poca participación por parte de ustedes, de los compañeros, ¿sí? No me han participado en el foro. Yo ya ahí realicé 2 aportaciones. Ahí se van sumando un poquito los compañeros, pero la aportación se hace desde el lunes que inicia nuestra semana de trabajo. Y bueno, es en función de los temas de esta semana. Yo sé que por ahí dicen, bueno, pues es que todavía me tarda un poquito en revisar los recursos didácticos, sí, pero conforme vayas revisándolos puedes ir agregando tus aportaciones, tus dudas, tus comentarios, la orientación a otros compañeros con mucho respeto, etcétera, la respuesta a las preguntas que realiza tu asesora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los invito a seguir participando, no se les olvide, acuérdense que también es parte de la evaluación que se considera en la totalidad del módulo como participación en plataforma. Entonces, para que por favor lo consideren y participen. Bueno, esta es una visión general, ¿sí? De los recursos que tenemos que revisar para conocer el modelo educativo de nuestra Prepa en Línea SEP. Y en este sentido, pues aquí viene nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que ustedes en este módulo propedéutico empiecen a conocer el modelo educativo que ofrece nuestra modalidad virtual? ¿Cuál creen que sea ese objetivo? ¿Por qué Prepa en Línea SEP está interesado en que en este módulo propedéutico ustedes como aspirantes conozcan el modelo educativo? Es decir, todo lo que estamos viendo, cómo está construido, cuáles son sus características, cuáles son sus elementos, ¿por qué? Justo esa es la pregunta inicial que me gustaría que cada uno de ustedes me respondieran según su visión, según su perspectiva. Acuérdense que estos espacios pues son para construir conocimiento y si estamos viendo mal no pasa nada. Vamos a construir entre todos de manera colectiva. Adelante, Juan, por favor, te escuchamos. Gracias. Recuerda habilitar tu micrófono, Juan, para que te podamos escuchar, por favor. Perdón, lo que yo entiendo es el enfoque para aprendizaje, nos va a enseñar la competencia, la conectividad, las habilidades y las actitudes
¿Para qué? Como usted lo comentaba, para que todo lo que ya estamos viendo, aquí despejemos las dudas y cuando ya vayamos en el camino, en el inicio de esto, no hagamos un retroceso para atrás y nos detengamos en algo que ya prácticamente es el ejercicio que se está haciendo. Ok, Juan, muchas gracias. Estoy resumiendo justo lo que nos compartes acá. Lo que entiendo de tu aportación es que conocer el modelo nos permite avanzar en prepa en línea C. Así lo comprendí. Si estoy bien, si estoy mal, tú me dices, ¿sale? O si es lo que quisiste más o menos compartirnos, que conocer todos estos elementos que hemos revisado, pues nos permiten pues no retroceder a lo largo de prepa en línea. Entre más conozcamos de nuestro modelo, pues obviamente más habilidades y más estrategias podemos desarrollar en esta modalidad virtual, en los 23 módulos que ustedes van a estar que están por cursar en esta ruta o trayectoria de prepa en línea CEPS. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Gracias, Juan. Excelente participación. María, adelante, te escuchamos, por favor. Recuerda habilitar tu micrófono para que te podamos escuchar dando clic sobre el micro. María Isabel, te escuchamos, por favor. Recuerda habilitar tu micrófono para que te podamos escuchar, por favor. Hola, bueno, yo creo que es importante que conozcamos esta parte que es fundamental para bueno, que se puede decir que es el cuerpo de lo que es Prepa en línea CEP. En este caso, pues es todo el personal directivo, que es importante que lo conozcamos desde un principio para que no tengamos ningún problema más adelante. Bueno, yo creo que esa es la importancia de ahorita este módulo. Perfecto. Perfecto, Maricel. Muchísimas gracias por tu aportación. Nada más, si en dado caso no fuera distinto lo que estoy escribiendo, por favor, házmelo saber. Me parece fundamental lo que también menciona nuestra compañera Isabel. Isabel nos comenta, y sumado a lo que ya nos compartías, Juan, que el modelo es el cuerpo, es como la estructura total de prepa en línea C que ustedes tendrán que conocer para que a lo largo de su trayectoria, pues ustedes no presenten ninguna problemática. Y en dado caso que se enfrentaran a algún tipo de situación, de contexto, de problemática diversa, ¿sí? Pues entonces sepan exactamente en dónde encontrar esa información, pero además, ¿sí? Saber perfectamente que si en algún momento, ¿no? Tienen ustedes, por ejemplo, revisan su portafolio de evidencias y su evaluación pues no está completa o tienen dudas respecto de cómo se les evaluó, pues entonces ustedes ya tengan desde ahora la noción de que existe una rúbrica bajo el cual, ¿sí? Un instrumento bajo el cual el asesor virtual en todos los módulos tendrá que basarse para poderles evaluar. Por ejemplo, ustedes acá pueden ver bueno, respecto a lo que ustedes nos comentan, ¿no? Ustedes podrán ver que parte del modelo educativo, pues es que se cuenta con un proceso de evaluación interesante y para ello hay criterios de evaluación, ¿no? Acá como los que mencionábamos. Entonces, imagínense, ¿no? Supongamos, ¿no? Una situación, un contexto que podemos suponer hoy. Imagínense que más adelante ustedes están frente a una evaluación que les envía su asesor virtual, por ejemplo, en el módulo 6, ¿no? Que ustedes ya vayan avanzado. Es un ejemplo, ¿eh? Puede pasar, puede pasar. No estoy diciendo que suceda, pero puede pasar. Imagínense que ustedes tienen una evaluación en donde pues la persona que les evaluó, que es el asesor virtual, ustedes ya saben quién es el asesor virtual. Les evalúa y entonces esa persona, el asesor virtual, no se basa en la rúbrica. ¿Qué pasaría en esa situación? Bueno, pues ustedes ya tienen conocimiento que el modelo educativo de prepa en línea CEP tiene criterios de evaluación bien definidos. Y es dentro de los criterios de evaluación bien definidos que prepa en línea CEP les ofrece en su modalidad, ¿sí? Pues está, por ejemplo, la rúbrica de evaluación. Y ustedes saben perfectamente, porque como ustedes ya conocen el modelo de prepa en línea CEP, tiene esta rúbrica de evaluación. Saben perfectamente que se utiliza para evaluar de forma objetiva las evidencias de aprendizaje. Saben perfectamente que esta rúbrica define cada uno de los atributos y criterios de evaluación que los asesores virtuales valorarán al momento de evaluar su actividad o actividades integradoras. Y que los criterios de evaluación a considerar por esta
asesor virtual deben ser a nivel cognitivo, a nivel comunicativo, actitudinal, pensamiento crítico, etcétera, ¿sale? De tal forma que si alguno de estos elementos no viene expuesto a lo largo de la evaluación que ustedes tienen y que ustedes consideren, por ejemplo, que no se les evaluó, correctamente, entonces ustedes ya conocen perfectamente cómo solicitar esta información, a quién solicitársela. ¿Por qué? Porque de fondo ya van a conocer el modelo educativo. Entonces, por eso, como ustedes bien resumen, tanto nuestro compañero Juan como Isabel, pues es importante iniciar justo a conocer el modelo educativo porque nos permite, ¿sí? En algún momento resolver alguna situación a la que nos pudiéramos enfrentar o incluso evitar, ¿no? Equivocarnos en algún sentido respecto de la evaluación, respecto de la interpretación, por ejemplo, de estas rúbricas, ¿no? Y que ustedes sepan perfectamente cómo, pues cómo, digamos, reaccionar frente a estas situaciones, ¿no? Eso no quiere decir, o sea, entre ustedes más conozcan el modelo, entre ustedes conozcan qué asignaturas van a cursar, cuáles son los enfoques bajo los cuales está fundamentado el modelo, pues entonces van a conocer mucho más lo que es prepa en línea CEP y eso les va a dar más opciones o más posibilidades de desarrollar estrategias que van a estar utilizando a lo largo de su prepa en línea CEP con la intención de que ustedes tengan una atención de calidad a lo largo de prepa en línea CEP. Y por supuesto que todo esto esté basado en el modelo educativo, o sea, que todo lo que conozcan el día de hoy sea desde el módulo propedéutico hasta el módulo 23. Que nada de esto se omita, ¿sale? Ni por parte de ustedes ni por parte de las figuras de apoyo, porque nosotros también conocemos perfectamente lo que es el modelo educativo, ¿sale? Entonces, justo quería iniciar con esa pregunta para que ustedes vieran cuál es la importancia de conocer el modelo, porque a veces cuando no sabemos qué tan importante es un tema, pues poco le ponemos como interés. Entonces, pareciera que cuando empezamos a revisar esta semana número 3, dices, híjole, pues si yo ya revisé en la semana número 1 los espacios de plataforma, ya vi que es mi campus, mi aula y todos estos elementos. Y luego en la semana número 2 nos dimos a la tarea de conocer quiénes participan en Prepa en Línea CEP, cómo me voy a comunicar, con quién, cuáles son las funciones de las figuras de apoyo, cuáles son las normas en etiqueta. Bueno, justo en esta semana, en esta tercera semana o en esta semana de ombligo, yo le digo, porque ya estamos justo en medio de la semana, pues justo es importante que ustedes conozcan estos elementos del modelo educativo que viene a sumar a la semana número 1 y a la semana número 2, ¿sale? Entonces, en este sentido, por eso les hacía la pregunta. Ay, discúlpenme, no habilité el micrófono. Estoy yo hable y hable, discúlpenme. Cuando sea eso, por favor, en el micrófono para que yo los escuche, porque si no sigo hable y hable y no había visto el chat. Como estaba yo revisando la pantalla, porfas, gracias. Ok, les decía. Ay, bueno, espero que puedan revisar la grabación porque ahí se resume todo lo que acabo de decir. Pero bueno, en resumen, de manera sintética, conocer el modelo educativo, o sea, la idea de que yo les preguntara al inicio de la sesión por qué estamos revisando el modelo educativo en esta semana, es porque es importante que ustedes conozcan cómo va a ser su modalidad en línea, cómo van a aprender a través de esta modalidad y en caso de tener alguna situación diversa, pues ustedes sepan cómo reaccionar frente a las diferentes situaciones, ¿sale? Que ustedes sepan perfectamente que hay un modelo educativo, que hay una base, una estructura que fundamenta toda su trayectoria de aprendizaje y que por supuesto pues hay una serie de asignaturas que tienen que cursar, que hay unos criterios de evaluación que tienen que considerar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es fundamental conocer el modelo educativo. Y justo en esta semana, lo decía antes de que habilitara el micrófono, justo en esta semana número 3 empieza a revisar el modelo educativo porque ustedes ya revisaron la semana número 1 los espacios de plataforma. En la semana número 2 quiénes participan en Prepa en Línea CEP, cómo va a ser la comunicación, a través de qué canales y sobre todo cuáles son las normas en etiqueta bajo las cuales vamos a interactuar. En este punto ya ustedes están listos para conocer cuál es el fundamento de esta modalidad virtual, cómo es que está conformada, cómo está constituida toda esa estructura, como dice Isabel, todo ese, ¿cómo nos decía por acá? En el chat, todo ese cuerpo que es Prepa en Línea CEP, cómo está fundamentado. De tal manera que ustedes conozcan parte por parte de ese cuerpo del modelo educativo de Prepa en Línea CEP, para que más adelante pues, puedan desarrollar con mejor calidad todas sus actividades dentro de esta modalidad virtual. ¿Ok? ¿Queda claro esa parte? Para continuar con lo que sigue.
Gracias a quienes nos estaban notificando que no se escuchaba nada. Gracias. Perfecto. Buenas noches a quienes acaban de acceder. Les doy también la cordial bienvenida a María del Carmen, Alejandro Martínez y Andrea Álamos, que ya están por acá. Muchas gracias por asistir. Y bueno, vamos a continuar conforme yo veo que vamos comprendiendo esta parte. Ok, entonces esta pregunta que detona todo el conocimiento de esta semana nos va a llevar al siguiente recurso didáctico que preparé para ustedes. Si se dan cuenta, esto que tenemos en pantalla, ¿sí? Se los compartí a través de el apartado novedades en esta semana como recurso didáctico. Entonces, para los que no han visto este recurso didáctico, se los comparto nuevamente, que se encuentra en el apartado novedades dentro de mi aula. Damos clic y ahí vamos a encontrar el recurso educativo digital de la semana número 3. Le damos clic, que lo publiqué el 20 de agosto, o sea, el día de ayer. Vamos a cargar. Y ahí prácticamente les comparto lo que vamos a revisar el día de hoy, que es un breve video, ¿sí? Y luego vamos a abordar ahorita este recurso que estamos viendo en pantalla, para poder explicar a fondo cómo está constituido nuestro modelo educativo de prepa en línea CEP, ¿ok? Entonces, bueno, si se dan cuenta, esta plantilla que tengo en pantalla es una plantilla que yo realicé para ustedes con la intención de que ustedes vieran cómo está conformado, cuáles son los grandes elementos, digamos, de nuestro modelo educativo de prepa en línea CEP. Nada más déjenme regresar, porfa. Ay, no. ¿Sí? Este recurso didáctico que ustedes están viendo prácticamente identifica que en esta semana es importante que conozcamos el concepto, ¿sí? De el modelo educativo, que se resume a un modelo, una estructura y un sistema. Ahorita lo vamos a ver. Que también el modelo educativo está fundamentado en diferentes enfoques, que son 3, el constructivismo, el conectivismo y la parte social, que también lo vamos a ahondar ahorita en un momento. La estructura, es decir, el modelo educativo de prepa en línea, como nos mencionaba Isabel, tiene una organización, una comunidad, hay interacción y se prioriza el aprendizaje, ¿sí? Es decir, toda esta estructura es lo que busca, ¿sí? Cómo aprender. El modelo educativo de prepa en línea CEP que define es para poder establecer cómo va a definir su proceso de aprendizaje para las personas que están solicitando aprender en línea. ¿Cómo voy a aprender en una modalidad virtual? Y por supuesto vamos a abordar también las características. El modelo educativo tiene diferentes características. Ya lo decíamos, hay un proceso de evaluación, se evalúa por competencias, existen recursos digitales, hay un acompañamiento y por supuesto todo esto se basa en el compromiso social que deseamos que nuestros egresados cumplan al final de su ciclo en prepa en línea. Entonces, si se dan cuenta, el modelo educativo está constituido de diferentes partes. Nuestro modelo prioriza lo siguiente: el logro de competencias útiles para la vida, el desarrollo de habilidades digitales y socioemocionales, la evaluación de actividades y proyectos, foros, así como foros donde se aplica el conocimiento. Por eso tenemos la participación en los foros Aprendiendo. El acceso a recursos educativos innovadores y de calidad, el apoyo de una asesora o un asesor tecnológico y una jefa o jefe de control escolar, el seguimiento de un calendario fijo para cursar los módulos, el acompañamiento de asesores virtuales y asesores capacitados en cada módulo, el ingreso al aula en un horario flexible durante las 24 horas del día y, por supuesto, el fomento de un compromiso social con su entorno, ¿sí? Pareciera que en nuestra modalidad virtual, cuando ustedes iniciaron la primera semana, dirían, pues nada más tengo que entregar actividades. Fíjense lo diverso que es hoy este breve modelo que yo quise replantear en esta imagen para que ustedes vieran cuáles son los alcances que tenemos a través de esta modalidad virtual y que su educación va de alguna manera a impactar en cada uno de estos elementos. Entonces, para que ustedes lo vayan considerando. Y ahora, pues bueno, vamos a ver cómo está constituido el modelo de prepa en línea CEP. Si ustedes se dan cuenta en los recursos didácticos de esta semana, lo acabo de resumir en esta imagen que ustedes tienen en pantalla, ¿sí? Fíjense que todo tiene un numerito, ¿sale? Digamos, el círculo naranja es el tema principal. Esto es un breve mapa conceptual que desee realizar para ustedes con la intención de que conociéramos un poquito más del modelo educativo. Entonces, nuestro concepto principal es el modelo educativo. De ahí vamos a definir el concepto del modelo educativo. Enseguida nos vamos al punto 2, que es definir cuáles son los enfoques que lo constituyen, ¿sí? O en qué se basa prepa en línea CEP como para decir que va a elegir 3 enfoques específicos para enseñar a sus estudiantes.
¿Cuál es su estructura? Es decir, cómo se estructura el modelo educativo de prepa en línea SEP y cuáles son sus características. Entonces, eso lo acabo, digamos, lo que ustedes están viendo prácticamente es todo el resumen de lo que es el modelo educativo prepa en línea SEP. Y para ello, bueno, previo, quisiera compartir la siguiente infografía. Fíjense. Aquí esta breve infografía nos marca de manera muy textual, ¿sí? Yo quise compartir con ustedes este texto, que prácticamente, ¿qué es el modelo educativo? Ahorita que iniciábamos, nuestros compañeros nos daban un entendimiento general de lo que ellos entendían, de lo que ellos comprendían como el modelo educativo según lo que habían revisado. Y lo que podemos decir acá es que para conceptualizar el modelo educativo lo tenemos que pensar de la siguiente manera. Un modelo educativo en general, ¿sale? Un modelo educativo es un sistema. Primero, es un sistema que organiza, ordena y orienta el actuar educativo de figuras educativas con la finalidad de hacer posible la enseñanza y el aprendizaje en función de los objetivos y metas pedagógicas. Es decir, es parte de un todo, ¿sí? Por supuesto que Prepa en Línea SEP tenía, previo a proponer este modelo, tenía que haber planeado e identificado perfectamente cómo se iba a organizar, cómo iba a ordenar los contenidos y cómo iba a orientar esos contenidos en función de lo que quería enseñar, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez jugaron a que eran maestros, ¿no? O que eran profesores. Y entonces, ¿qué pensaban en ese momento? Pues ya los alumnos que llegaban a su escuelita, ¿no? O en su casa cuando jugaban con sus primos o con sus familiares, qué sé yo, sus amigos. Pues, ¿qué pensaban? Pues nada más encontraban ahí un pizarroncito o literal en alguna pizarra se ponían, o incluso hasta luego en el piso, ¿no? Nos poníamos a jugar ahí y empezábamos a hacer como que éramos profesores y les enseñábamos algo. Replicábamos regularmente lo que nosotros veíamos en nuestra primaria, ¿no? En nuestra secundaria, en nuestra primaria, porque es cuando estamos en ese tema del juego. Pero, pues acá, imagínense, no podemos hacer eso. Si deseamos generar un modelo de enseñanza y aprendizaje, por supuesto que tenemos que generar toda una organización, ¿sale? Que incluya, por supuesto, la participación de figuras educativas, es decir, cómo planear quién participa, cómo va a participar, bajo qué funciones. Todo tiene que estar perfectamente organizado. Por eso se denomina que el modelo educativo es un sistema totalmente organizado, ordenado y orientado a generar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pensando en ese nivel, vámonos al siguiente. También el modelo educativo se considera como una estructura. Sumando a la aportación que nos hacía Isabel, es una estructura porque está constituido de diferentes agentes de aprendizaje, es decir, hay diferentes personas que participan en esa estructura, ¿sale? En esa estructura que se denomina modalidad virtual. Y bajo esa consideración, pues entonces, pues es una organización, ¿sale? Es una organización en donde hay agentes de aprendizaje que se encargan de diseñar, organizar, armonizar y desarrollar, ojo, contenidos didácticos. No podíamos tener una modalidad virtual sin tener recursos didácticos totalmente organizados y diseñados. Teníamos que generar todos esos contenidos. ¿Y quiénes tenían que generarlo? Pues diferentes agentes de aprendizaje, profesores, asesores, ¿sí? Toda la parte académica, incluso la parte, por supuesto, administrativa. Por tanto, es parte de una estructura. Nuestro modelo educativo es un sistema, es una estructura y vamos al siguiente punto. Es un marco. Me van a decir, ¿es un marco? Eso se escucha como un marco en donde pues está un cuadro, ¿no? No. Vamos a entenderlo un poco más como un marco de interacción, es decir, un espacio que no siempre es físico, pero es un espacio de interacción entre diferentes agentes sociales. ¿Quiénes son los agentes sociales? Todas aquellas personas que son parte de alguna organización y que tienen un fin, ¿sale? Y en este sentido, pues si se dan cuenta, nuestro modelo educativo pues tiene o genera esos espacios de interacción en donde participamos asesores virtuales, todas las figuras de apoyo más nuestros estudiantes. Y pues por supuesto toda la red, digamos, administrativa que sostiene lo que es Prepa en Línea SEP en esta modalidad virtual. El hecho de que sea virtual no quiere decir que pues todo lo hagamos por computadora, no, hay un espacio que se dedica justo a hay diferentes áreas que tienen ciertas funciones. Ustedes lo que ven en plataforma, pues es derivado de toda esa organización previa de la estructura y por supuesto es parte de un sistema total, ¿no? Que prioriza, ojo, la interacción entre diferentes agentes sociales, quienes diseñan las estrategias, ¿no?
de enseñanza-aprendizaje para quienes van dirigidos, de tal forma que se construya el conocimiento. Ese conocimiento pues va encaminado a generar competencias, habilidades, aptitudes y valores de nuestros estudiantes. Es decir, todo esto, ¿sí? Todo esto es el modelo educativo. Un sistema, una estructura y un marco de interacción que nos permite hacer posible, ojo, y esto es el resumen, hacer posible el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que nuestros estudiantes tengan una ruta a seguir en su proceso académico a nivel bachillerato. Y para eso tenemos que planear absolutamente todo, tenemos que organizarnos, tenemos que diseñar, tenemos que conformar parte de un proceso de interacción y saber cómo vamos a construir ese conocimiento en diferentes espacios, en este caso virtual. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Queda un poquito más claro en este sentido cómo se define el modelo educativo o qué es el modelo educativo en general? ¿O hay alguna duda? Es momento para compartirlo. O si alguien quisiera participar, que nos quisiera decir, bueno, sí, ya entendí lo que es el modelo educativo, entonces el modelo educativo es esto, y nos comparte. Juan nos dice que no sé si no de no o no tiene dudas. Andy nos está escribiendo por ahí. Recuerden que también pueden utilizar el micrófono, sería mucho más fácil, sobre todo con la intención de que los tiempos sean mejores. Les agradecería mucho. No hay dudas. Perfecto, Juan, gracias. Andrea ya nos dice claro, Alejandro Martínez nos está escribiendo. Ok, perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a ir caminando un poquito más acelerado en este sentido del modelo educativo, ¿sale? Ok, en este sentido ya quedó claro lo que es el modelo educativo. Ahora, es importante conocer que nuestro modelo educativo, según las funciones que tiene, que recordemos, es generar una organización para enseñar y aprender, ¿sí? Se basa en 3 enfoques, es decir, Prepa en línea CEP en algún momento dijo, a ver, ¿cómo deseamos que nuestros estudiantes aprendan? Y tiene que ser distinto a una modalidad presencial. Y para ello eligió 3 enfoques de aprendizaje. Estos enfoques de aprendizaje se basan en corrientes filosóficas y pedagógicas, es decir, cuando nosotros no podemos, digamos, crear cosas de la nada, ¿no? Tenemos que basarnos justo en, si vamos a enseñar a personas, pues entonces tenemos que basarnos en la filosofía y, por supuesto, en la pedagogía, que son corrientes teóricas, ¿sí? Corrientes teóricas que fundamentan cómo enseñar a las personas. O sea, no podemos decir, yo le voy a enseñar así y si aprende y si no aprende, pues ya. No. Hay enfoques previos, ¿sí? Que ya llevan muchos años vigentes y que fundamentan el aprendizaje en Prepa en línea CEP. Prepa en línea CEP dijo, pues yo quiero que el primer enfoque en el que se base mi modelo sea el constructivismo. ¿Qué quiere decir eso el constructivismo? Es decir, yo le voy a dar la posibilidad a mis estudiantes de que a partir de las experiencias que ellos tienen, vayan construyendo sus conocimientos, sus propios saberes. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que nuestros estudiantes van a inventar cosas, no, sino que muchos de ustedes, todos nosotros tenemos un conocimiento previo, es decir, en la primaria, en la secundaria, tuvimos una base fundamental de conocimiento que nos dio la posibilidad de identificar lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento, ¿sí? La parte filosófica, y a partir de eso, pues tenemos un criterio de pensamiento, ¿sí? Un criterio reflexivo, pensamiento crítico, etcétera. Y entonces lo que Prepa en línea se prioriza es que nuestro modelo educativo les dé esa libertad a ustedes de que en función de todo lo aprendido a lo largo de su vida, ¿sí? Es decir, todos estos conocimientos previos que ustedes tienen, ustedes vayan construyendo sus conocimientos, pero siempre basado, por ejemplo, a través de la teoría. En este sentido, Prepa en línea CEP les dota de todos los recursos didácticos para que ustedes lean, comprendan e interpreten y socialicen ese conocimiento y vayan construyendo ese conocimiento con todos sus compañeros. Entonces, primero lo construyen de manera individual y luego al compartirlo, bueno, pues este se amplía o se enriquece. Entonces, Prepa en línea CEP dice, yo quiero que mis estudiantes pues aprendan de esta corriente filosófica, de esta corriente pedagógica, y entonces ellos aprendan construyendo sus propios conocimientos a partir de lo ya existente. Por ejemplo, los conceptos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que yo me basé en decir, ¿ustedes de dónde creen que saqué toda esta información? Por supuesto que yo tuve unas referencias, ¿no? O sea, tuve que referenciar algunos autores que ya hablan acerca de los modelos educativos, o sea, yo no me lo inventé, ¿sale?
Entonces es importante que una vez que ustedes lean los recursos, pues vayan construyendo sus propios conceptos, de tal manera que no nos inventemos los conceptos, pero que sí construyamos entre todos esa nueva visión de los saberes. Otro de los enfoques, sí, que Prepa en Línea se prioriza a través de su modelo educativo es el conectivismo. Prepa en Línea se supo que en su modalidad virtual, por supuesto, tenía que hacer uso de tecnologías, especialmente por la forma en la que se brinda esta educación, que es a través de una modalidad virtual. Y si se dan cuenta, el conectivismo es una corriente que nos permite hacer el uso de tecnologías de la información para fortalecer el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en estos espacios abiertos fueron uno de los elementos que a través del conectivismo, Prepa en Línea SEP dijo, sí, hay que hacer videoconferencias en donde ellos tengan atención de su asesor virtual y pues se genere y se fortalezca el aprendizaje que ellos ya tienen a partir de la construcción de sus conocimientos. Entonces, justo a través del uso de tecnologías como es la computadora, como son las tecnologías de la información, por ejemplo, la conexión a Internet, pues habilitar todas estas bibliotecas digitales para ustedes, pues es como el conectivismo es parte del segundo enfoque que Prepa en Línea se prioriza. Y bueno, el tercero y no menos importante, por supuesto, repito, y no menos importante es el enfoque social. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya construimos nosotros nuestro conocimiento a través de lo que leemos. Ya conectamos a través de las diferentes tecnologías de la información. Bueno, pues ahora, ¿qué queda? Si se dan cuenta, en Prepa en Línea ustedes tienen la posibilidad de interactuar en espacios específicos para generar y detonar ese conocimiento. Denme un ejemplo de un espacio en Prepa en Línea en donde ustedes puedan aplicar este enfoque social para aprender. ¿Quién me levanta la manita y quién me dice cuál es uno de los espacios que podría ser el ejemplo del enfoque social que Prepa en Línea se considera como parte de su modelo educativo? Vamos a empezar a preguntar de forma directa. Alejandro, por favor, ¿podrías compartirnos si tienes alguna idea acerca de un ejemplo de un espacio que Prepa en Línea SEP tiene en su plataforma y que nos permite identificar este enfoque social bajo el cual se fundamenta su modelo educativo? Por favor, si no supiéramos la respuesta, importante también que nos lo compartan en el micrófono para que demos la posibilidad a alguien más que pueda ayudarnos. Por cuestiones de tiempo, chicos, chicas, por favor. Gracias, Juan. Adelante, por favor. Foros de aprendizajes, foro social. Son esos dos los que yo traigo como que más presentes. Perfecto, Juan. Excelente respuesta. Muchas gracias. Es correcto. Uno de estos elementos es el foro, un ejemplo es el foro Aprendiendo. Ahí nosotros podemos socializar lo que hemos aprendido, lo que hemos construido a través de la lectura. Y por supuesto, pues utilizamos una conexión y ahí a través de esa interacción con los demás compañeros, con la diversidad de pensamiento que tenemos en esos foros, pues podemos generar más conocimientos derivado del intercambio de ideas. Otro de los ejemplos son estas videosesiones en vivo, los espacios abiertos al aprendizaje en donde compartimos, ¿sí?, información, donde compartimos conocimientos, donde compartimos ideas que nos permiten estamos interactuando socialmente, es un hecho. Ese es un enfoque que Prepa en Línea SEP a través de estos espacios nos permite, nos brinda, ¿sale? Bueno, vamos a continuar para adelantarle. Muchas gracias por la respuesta. Conociendo ya los enfoques del modelo, pues entonces podemos identificar ahora sí los componentes principales de nuestra Prepa en Línea SEP, de su modelo, que son el mapa curricular, el perfil, las competencias y las estrategias de aprendizaje. ¿Qué quiere decir todo esto? Los componentes principales que busca Prepa en Línea SEP generar a través de su modelo educativo es, por supuesto, tener un mapa curricular que se centre en los campos disciplinares, es decir, considerar como parte fundamental de su aprendizaje a lo largo de los 23 módulos disciplinas como la comunicación, las matemáticas, las ciencias experimentales, las ciencias sociales y las humanidades. ¿Eso quiere decir que vamos a aprender todo eso en cada uno de los módulos? Sí, y de manera integral. Es decir, si se acuerdan ustedes antes en la primaria nos enseñaban como, a ver, tu asignatura de biología, o como le decían, ciencias naturales, me acuerdo que en mis tiempos, ciencias naturales. Y entonces te enseñaban en todo un día en ciencias naturales, o en todo una hora, ¿no? Y luego las matemáticas, y así sucesivamente.
Acá, en esta modalidad de prepa en línea CEP, en una asignatura vas a tener diferentes disciplinas de manera integral que te van a permitir solucionar problemáticas reales. Entonces, imagínate, seguramente no se habían dado cuenta de eso y yo creo que les va a gustar mucho. Un ejemplo de ello, vamos a verlo en la plataforma. Acá. ¿En dónde puedo ver mis asignaturas? ¿Qué asignaturas voy a cursar? Bueno, nos vamos a la semana número 3 y nos vamos directamente al mapa curricular. Y miren, aquí es lo que hablamos, ¿no? Justo. Tus módulos estarán integrados por diferentes disciplinas como la comunicación, las matemáticas, las ciencias experimentales, sociales y humanidades. Y mira, para el bloque número 1, si te das cuenta, estos iconitos van a aparecer a lo largo de nuestros módulos. Aquí, en el primer bloque, si te das cuenta, la disciplina que vamos a desarrollar en el módulo 1 es la comunicación. Es decir, que toda la asignatura tiene que ver con la comunicación. Por eso se denomina dentro del primer módulo la tecnología de información y comunicación. Y cuando yo paso el cursor dice que voy a revisar tecnologías de la información y la comunicación. Y este módulo se enfoca en el uso responsable de herramientas informáticas básicas para resolver problemas de diversa índole. ¿Te das cuenta? En el bloque número 2, te das cuenta, tenemos el módulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, con una vertiente totalmente integral. Si te das cuenta, el primer iconito que hace referencia al módulo 2 tiene que ver con la comunicación, pero fíjate los demás módulos. Vas a tener todas las disciplinas en un solo módulo. Imagínate, va a estar súper integral y lo más importante, que vas a solucionar problemáticas reales o lo vas a llevar al campo de la realidad. Entonces, así poco a poco vas a darte cuenta que en tus módulos, qué disciplinas van a estar, digamos, fundamentando ese módulo, ¿sale? Para que tú vayas dándote una idea de qué vas a ver en cada uno de los bloques y, por supuesto, que en cada uno de los módulos que son parte de esos bloques. ¿Qué les parece esta propuesta que hace Prepa en Línea CEP a través de su modelo? ¿Lo habían visto? ¿Lo habían identificado? Adelante, Juan, te escuchamos. No, y me parece muy buena porque nos va a ayudar mucho, como dice ahí, en la parte laboral y social, ¿verdad? Poder comunicarnos mutuamente entre más personas. Exactamente, Juan, muchas gracias. Sí, justo eso, ¿no? Además de que nos dota de más competencias, como dice Juan, para la vida profesional. O sea, ya no es como antes. Antes nada más era como apréndete esto, ¿no? Ya si te sirve y no te sirve, pues quién sabe, a ver qué pasa contigo. No, en esta modalidad virtual estamos justamente centrados en eso, en que todos los aprendizajes que ustedes tengan derivado de sus módulos, de sus disciplinas que están detrás de esos módulos, pues tengan un componente profesional a lo largo de Prepa en Línea CEP y por supuesto se base en los últimos 2 módulos en este componente. Entonces, pues la verdad es que yo siento que les va a gustar mucho. Sí va a haber en algún momento, pues no va a ser fácil, pero yo siempre les digo, no tiren la toalla, al contrario, van a conocer muchísimo de diferentes áreas y sobre todo también de manera, digamos, integral, ¿no? Que es lo que se prioriza en el mundo actual, sobre todo para atender las problemáticas prioritarias que tenemos en nuestro país, ¿no? Y que son fundamental generar profesionales egresados con esos perfiles. Buena tarde, va a apoyar más. Ok, perfecto, Andrea, gracias. Vámonos leyendo y vamos a adelantarnos. Bueno, esto les quería comentar en relación con el modelo, para que ustedes vayan viendo igual, pues, la importancia de estos componentes, ¿no? Y estos componentes, o sea, es importante que ustedes los conozcan desde ahora, ¿sí? Ya no vamos a ahondar, pero ustedes los tienen que conocer porque justo en las actividades integradoras de esta semana se los va a solicitar. Entonces, y bueno, finalmente, ya viendo esta última pantalla, pues aquí tenemos todas las características de nuestro modelo educativo que prácticamente ya les resumía yo a lo largo de la primer plantilla, ¿sale? Entonces, justo vamos ahora sí a dar tiempo a las actividades integradoras de esta semana. Ahora sí me voy a dar el espacio para explicarles por qué todo esto del modelo educativo y especialmente en esta semana 3. Bien, en esta semana número 3, ojo, participar activamente en el foro aprendiendo de esta semana 3. No se les olvide, por favor. Vámonos directamente a la actividad integradora número 5 que se denomina Mi pasado y mi presente educativo. En esta semana, ¿sí?
en esta actividad justo, tal cual lo dice el nombre, dice mi pasado y presente educativos. ¿Qué me querrá decir? Como que voy a comparar algo, ¿verdad? Bueno, es importante leer cada una de los espacios, la introducción, el propósito de la actividad, lo que necesito, los saberes que necesito para poder realizar mi actividad, qué es lo que voy a entregar y especialmente cómo lo realizaré. En este punto es fundamental leer todas las instrucciones de manera detenida, especialmente a partir del punto número 2, en donde nos dice que yo haga clic en el enlace, mi pasado y mi presente educativo. Doy clic en el enlace en donde cambia de color el texto y automáticamente me va a descargar una plantilla que voy a estar trabajando para realizar mi actividad. Esto ustedes ya lo saben, ¿sale? Entonces, justo en este sentido, va a abrir una plantilla que ya está preparada para mi actividad integradora 5 de la semana número 3 y lo primero que voy a identificar es que me da unas breves, bueno, está el título de mi actividad, hay unas breves indicaciones y me dice que en la siguiente tabla, pues es un ejemplo del llenado de la información que se requiere sobre tu educación primaria y secundaria. Revisa y lee con atención para llenar tu tabla en el siguiente apartado. Esta tabla de con fondo rosa, ¿sí? Como con color salmón, no sé cómo lo ven ustedes, porque yo lo veo así como rosa y salmón, no lo sé. Pues es un ejemplo, ¿no? Tiene 3 columnas. La primera columna hace referencia a las preguntas guía, es decir, ¿qué me van a preguntar en relación a qué tema? ¿Sale? Esta columna que baja aquí. Y si te das cuenta, pues lo trabaja, las preguntas guía las trabaja por temas. La participación del profesor y vienen algunas preguntas. Luego, la participación del estudiante con algunas preguntas, el salón de clases con algunas preguntas y la forma de evaluación, así como las formas de estudio y los servicios institucionales. Y si te das cuenta, en el ejemplo se empieza a llenar todo lo que tiene que ver con la persona. Pensemos que es una persona que hizo esta actividad y a nivel primaria hay que responder de manera redactada y secuenciada a las preguntas guía que se presentan en cada tema. ¿Sale? De tal manera que, por ejemplo, en la primaria hay que responder cómo te enseñaba, cómo era la participación de tu profesor en función de cómo te enseñaba, en función de qué materiales o recursos utilizaba y así sucesivamente para cada pregunta hay una respuesta argumentada, redactada de manera continua. ¿Sale? Aquí ya hay que empezarnos a soltar en la redacción. Y también viene para el nivel secundario, es decir, nos vas a hablar en este cuadro, en el siguiente, este es un ejemplo, pero nos hablan de cómo fue la primaria en función de las preguntas guías de esta persona que hizo el ejemplo y a nivel secundaria cómo fue también en relación a las preguntas guía, cómo fue la participación del profesor en tu nivel secundaria y aquí nos da una breve descripción acerca de las respuestas que agrega para las preguntas guías y así sucesivamente por cada campo que tenemos que resolver, ¿ok? Este es el ejemplo de cómo resolverlo y enseguida en la página número 4, aquí pueden ver la página, ¿sí? Nos menciona que ahora sí te toca a ti que de acuerdo al ejemplo que acabas de revisar, vas a responder en cada columna a nivel primaria y secundaria cómo fue tu educación en cada uno de estos niveles, respondiendo a cada parte de las preguntas guía en cuanto a la participación del profesor, la participación del estudiante, salón de clases, forma de evaluación, la forma de estudio y los servicios institucionales. Ojo, no evitar u omitir alguna pregunta. Aquí es importante responder todas las preguntas a nivel primaria y secundaria respecto a su experiencia, ¿ok? Una vez que ya hayan respondido este punto, pues entonces ahora sí nos vamos al punto número 3 en la página número 5 también, ¿sí? Con base en la información que has revisado acerca del modelo educativo, ahora sí, fíjate que acá lo que te pedí era tu experiencia, ¿no? Redactar cómo fue a nivel primaria y secundaria. Y aquí, justo, por eso estábamos revisando todo el tema del modelo educativo, porque dice que con base en lo que tú ya aprendiste del modelo educativo, ahora vas a responder a las preguntas guía, ¿sí? ¿Cómo será tu educación en prepa en línea CB en tu bachillerato? Respecto de cuál es la participación del asesor virtual relacionada con cómo te va a apoyar en tu aprendizaje en prepa en línea CEP, qué materiales o recursos va a utilizar, cómo se comunicará contigo, etcétera. Y así, pregunta por pregunta, tema por tema, hasta cubrir todas las preguntas que se plantean en esta segunda tabla del punto número 3. Entonces, ¿por qué nos habló tanto del modelo educativo? Porque justo aquí, en esta tabla, se verá, según lo que redactes, qué tanto conoces de tu educación en prepa en línea CEP respecto
de cada tema. Tu asesor virtual, incluso aquí te habla de, por ejemplo, cómo te van a evaluar. Y, por ejemplo, en nuestros recursos didácticos, hace ratito veíamos, ¿sí? Vamos a ver acá, que dentro de esta semana tenemos los criterios de evaluación. Entonces, será importante que yo mencione los criterios de evaluación en mi actividad integradora número 3 respecto de ciertas preguntas que me realizan, como por ejemplo, ¿qué recursos utilizará para evaluarme? ¿Quién? El asesor virtual. Si te das cuenta, entonces poco a poco vas a ir desdeñando o desglosando todo lo que ya sabes de Prepa en Línea CEP para poder ir alcanzando todos estos temas. Importante, responder todas las preguntas y al final de nuestra plantilla nos presentan pues unas preguntas de reflexión en relación a lo que acabamos de aprender, y acá prácticamente lo que tenemos que observar es, te está preguntando cuáles son las diferencias que encuentras entre tu experiencia previa, que fue primaria y secundaria, a lo que estás viviendo ahora en Prepa en Línea CEP. Acá te doy un tip, es importante que hagas mención de, pues de lo que hemos revisado del modelo educativo, ¿sale? ¿Cuál podría ser una argumentación? ¿Alguien de ustedes me quisiera comentar, ejemplificar cuál podría ser un elemento dentro de las diferencias que yo considero acá? Muchos me ponen, pues es que en Prepa en Línea C puedo acceder a las 24 horas porque tiene un horario flexible. Ok, sí, pero acuérdense que tenemos que argumentar qué otro elemento, qué de diferente es Prepa en Línea C a tu modalidad presencial, por ejemplo. Pues podemos regresar acá, ¿no? Pues podemos hacer referencia a cómo es la forma de evaluación en Prepa en Línea C, cómo son las formas de estudio, ¿sale? Cómo será la participación tu participación en Prepa en Línea CEP según las habilidades que tendrás que generar. Por ejemplo, aquí en el estudiante, en la infografía que nos comparten en el estudiante Prepa en Línea CEP, nos sugieren algunas habilidades que tenemos que desarrollar. Quizá podamos argumentarlo a partir de eso. ¿Alguien de ustedes quiere compartirnos algo? O si hay dudas en relación a esto. Ojo, si nos saca la plataforma, por favor, nada más regálenme 5 minutitos más, nada más para abordar el tema de la siguiente actividad y sería todo, por favor. Mientras tanto, por favor, no sé, no veo las manitas levantadas. Todo está claro, entonces ya puedo hacer preguntas, ¿verdad? Nos salvó la campana. Vamos a entrar nuevamente porque ya nos sacó la sesión. Esperemos que los compañeros se sumen otra vez, estos 5 minutitos nada más. Ese primer valiente o valiente. La primera estudiante valiente, Andrea, gracias por regresar a la sesión. Porque se cortó la sesión y dije, híjole, lo salvó la campana. Vamos a esperar a que más compañeros se sumen, pero si quieres responder a la pregunta, adelante, Andrea. Vamos a ver la sala de espera, admitir. Gracias por los que se conectaron nuevamente. Gracias, Andy, María, Vero, gracias por estar nuevamente. Y pues lo salvó hace ratito la campana, le decía a Andrea. Bueno, la pregunta en este sentido, ¿sí? Es respecto de la actividad integradora 3 en el tema de la reflexión, ¿qué diferencias podríamos mencionar que hay en Prepa en Línea CEP según el modelo educativo? ¿Quién me comparte su visión, su perspectiva? ¿Qué diferencias podríamos mencionar? Adelante, Juan. Ay, creo que no, ¿verdad? Perdón. No, acabo de ingresar. Perdón, gracias, Juan. Andrea, creo que tú querías compartirnos algo. No se me preocupen, aquí no nos equivocamos, ¿eh? O sea, la idea es aportar, enriquecer, ayudarnos, contribuir y orientar, por supuesto. Para eso estoy aquí en directo con ustedes, o lo que requieran, con toda confianza, háganmelo saber. Adelante, Vero, te escuchamos. Gracias por la manita, adelante. Bueno, desde mi punto de vista, aparte de que dijo que todo es virtual y que nos podemos conectar a la hora que podamos, la diferencia que yo encuentro, pues es que es que no es presencial, es virtual, no estamos en un salón de clases, estamos desde casa o desde el trabajo, realizando las actividades.
Este, y pues la forma de comunicarnos es diferente, es mediante un chat o correo electrónico, y con los profesores pues ve y habla con el profesor para que te dé chance, que te ponga un trabajo, para que te dé puntos extra. Y pues aquí no va a haber eso. Excelente, Vero. Mira, Vero, muchísimas gracias, Vero, por tu participación. Muchísimas gracias. Mira, acá voy a poner de ejemplo lo que nos acaba de compartir Vero. Vero nos hace referencia, por ejemplo, su respuesta iría en la actividad número 3, ¿en qué diferencias encontrarías? Si se dan cuenta, ella empezó de menor a mayor. O sea, empezó compartiéndonos, pues una de las principales diferencias es que no es presencial, ¿sale? Ahí hasta ese punto, pues todavía no nos menciona, digamos, directamente una característica del modelo educativo. Pero cuando ella menciona la forma de comunicación es diferente en prepa en línea C porque nos podemos comunicar a través del mensajero, foros, etc. Ella ya está dando ejemplo de nuestro modelo educativo, que quiere decir que hay un proceso de interacción basado en un enfoque social, ¿sale? Entonces esa es una argumentación completa, para que ustedes lo vayan entendiendo, comprendiendo y lo vayan argumentando en estos espacios de reflexión, que si bien podríamos poner pues, ideas cortadas, pero acuérdense que en estos espacios la idea es reflexionar, es generar pensamiento crítico, y recuerden que la rúbrica que menciona en esta actividad evalúa el pensamiento crítico. Lo voy a poner en pantalla. Y dentro de esos elementos es donde yo empiezo a evaluar este proceso de redacción, que ustedes empiecen a argumentar basado en los conceptos referentes a esta semana, ¿ok? En donde ustedes ya empiezan a decir, bueno, es que el modelo educativo tiene esto, nos brinda esto, a través de la comunicación nos genera esto. Ajá, ese es un buen ejemplo. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartirnos otro ejemplo? E intentar, ¿no? También, esto es bueno, este ejercicio es bueno. Y así ya van sabiendo qué poner en sus actividades. Y, a ver, vamos a ver quién anda por ahí. Admitir. Ok. María Isabel, adelante, por favor. Me encanta ver sus manitas levantadas. Adelante, Isabel. Te escuchamos. ¿Cuál sería tu ejemplo? Bueno, más que nada creo que también sería una diferencia el de que, bueno, en la escuela prácticamente todo se guía por libros y aquí pues son todas las actividades virtuales, es como que más didáctico, tenemos más posibilidades de poder investigar, de poder, no sé, poder hacerlas más, como que más creativas. Creo que esa sería también una diferencia. Excelente, excelente, Isabel. Acá también tú dices, pues una diferencia es el uso de recursos didácticos. Tenemos la posibilidad de hacer una investigación más amplia y aquí solamente faltaría, ¿sí?, el tema de, por ejemplo, cómo respaldamos los conceptos del modelo educativo que hemos revisado. Por ejemplo, si es el uso de recursos didácticos, ¿qué nos ofrece el modelo educativo en referencia al recursos didácticos? Por ejemplo, en lo que previamente nos comentaba su compañera, decíamos que pues la comunicación a través de, acá en el uso de recursos, ¿a través de qué? Por ejemplo, en prepa en línea C se prioriza infografías, audios, videos, ¿sí? Y ya están denotando algunos elementos que nos muestra el modelo educativo prepa en línea C, que a través del enfoque constructivista y sobre todo conectivista, ¿sí?, podemos ampliar, ¿sale? Y ahí es una argumentación un tanto más completa. Excelente, Isabel, muchas gracias. Bueno, espero que estos ejemplos nos vayan dando la oportunidad de ir identificando cómo reflexionar, cómo redactar y cómo argumentar al momento de integrar nuestras reflexiones en nuestra actividad número 3. Y, por supuesto, también responder la última pregunta, ¿cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Si te das cuenta, esto ya es más de manera particular, eso sí, pues hay que redactarlo según tu experiencia en estas semanas. Y bueno, entre más información y más detalle, por supuesto, es mucho mejor, ¿sale? Entonces, al final del día, recuerda guardar tu actividad con la nomenclatura solicitada en plataforma, que es tus apellidos, tu nombre, y módulo 0, semana 3, actividad integradora número 5, como se observa en pantalla.
subimos la actividad como lo menciona en las indicaciones de plataforma y prácticamente eso sería todo por la actividad integradora número 5. Si tienes todavía duda en cómo se va a evaluar o qué elementos se van a considerar para tu evaluación, te sugiero revisar el apartado último de la indicación de la actividad que se denomina cómo se evaluará y le das clic a la palabra rúbrica y ahí te va a desglosar tu PDF en donde esperemos que desees alcanzar el nivel experto y a nivel cognitivo que se evaluará, a nivel actitudinal qué es lo que se evaluará según la rúbrica, comunicativo que se evaluará y a nivel pensamiento crítico. Ojo, ¿sale? Aquí, por ejemplo, si me dan una respuesta general en ese proceso de evaluación en lo que estamos respondiendo como ejemplo ahorita, pues entonces irá, digamos, descartándose, pero la idea es que ustedes identifiquen, analicen y reflexionen las diferencias, entre la educación primaria, secundaria y prepa en línea SEP, comprendiendo los principales retos a los que se enfrentan, ¿sale? En la modalidad virtual. Entonces, para que por favor puedan ahí revisar la rúbrica, no se les pase. Suben su actividad, miren, ya por ahí ya tengo 8 actividades que se necesitan calificar para que ustedes vayan viendo. Y ya por último, ahora sí, nos vamos directamente a nuestra actividad integradora 6, que se denomina Mi Educación en Prepa en Línea SEP. Ahora sí, si te das cuenta, ya nos vamos a centrar, ya no vamos a hacer tantas comparaciones, bueno, casi, pero vamos a centrarnos un poquito más en el modelo educativo que fundamenta tu educación en Prepa en Línea SEP. Y importante leer todas las indicaciones, el propósito, como en la pasada, pero en este caso, pues descargar el documento del número 2, la indicación número 2, descargamos el archivo o la plantilla, abrimos el documento y aquí muchos tienen duda en esta actividad porque, pues, dices, híjole, como, ¿qué me está preguntando? En esta actividad, ¿qué se me está preguntando? Bueno, en esta actividad integradora número 6 de nuestra semana 3, pues prácticamente nos da en el punto número 1, nos da como referencia algunos puntos que tengo que considerar, ¿sí? Para poder redactar mi reflexión acerca de cada punto. Y para ello, si te das cuenta, pues obviamente ya debes de conocer, pues, o identificar cuáles son las diferencias entre tu educación de antes y la de ahora, que prácticamente acabas de realizar en la actividad integradora 5. Tienes que identificar cuáles son las ventajas que tiene Prepa en Línea SEP a través de su modelo educativo, cuáles son los cambios que harás en tu vida para poder cumplir con lo solicitado y aprobar cada módulo en Prepa en Línea SEP, y discúlpenme, y las estrategias, ¿sí? Identificar algunas estrategias de estudio que podrás aplicar en Prepa en Línea SEP para alcanzar tus objetivos. De tal forma que aquí te da un ejemplo: organizar tu tiempo, hacer anotaciones, identificar la idea principal, etc. Puede ser varias, según sea el caso. Acuérdate que para estas de las estrategias yo te di un tip que puedes revisar en los recursos de la semana número 3. Por acá. Aquí puedes revisar algunas estrategias y si alguna de estas quieres mencionarlas, adelante, ¿no? Por supuesto, con tu propio ejemplo. Y siguiendo en este sentido, bueno, ahora, si te das cuenta, aquí no nos hace una pregunta concreta, solo nos dice que reflexionemos acerca de los puntos mencionados en cuanto a los temas que se mencionan que acabamos de describir. Ahora, ¿cuál es la extensión que tienes que considerar para redactar estos puntos en tu reflexión? Pues tu reflexión debe ser mínimo media cuartilla y máximo una, no más, para únicamente estos puntos, ¿sale? Una cuartilla, solamente para estos puntos que se mencionan. En el siguiente punto, en el punto número 2, ahora sí, dice, después de lo que ya hiciste, que ya fue media cuartilla o máximo una, considerando los puntos anteriores, ahora sí, después en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno. Ojo, considerar por favor la extensión que se menciona en cada punto, porque si no, no se va a alcanzar la rúbrica, ¿sale? Reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. Es decir, ojo, reflexiona y redacta. Esto quiere decir que hay que argumentar la respuesta. Y la respuesta a la pregunta número 1 estaría en función de 2 preguntas. ¿Cuántos de los 10 primeros
de los 10 peligros del plagio consideras que afecten a un estudiante de prepa en línea SEP y por qué. Importante responder las dos preguntas. Para esto te doy el siguiente tip. Es importante que en este punto revises el recurso didáctico que se encuentra en la semana número 3, que se denomina los peligros del plagio. Y es un breve video que vas a dar clic ahí. Y aquí, si te das cuenta, vamos a silenciarlo un poquito, tú lo vas a escuchar bien con tiempo. A partir de el minuto, ya te digo, bueno, es importante verlo todo, pero se empieza a enumerar los plagios posibles que puede pasar por un estudiante de prepa en línea SEP, o sea, para evitarlo. Entonces es importante revisar aquí, te explica qué es el plagio y enseguida se empiezan a enumerar del 1 al 10 todos los posibles plagios que podría cometerse, ¿sale? Y que tenemos que evitar en prepa en línea SEP. Entonces, para que por favor revises este recurso, una vez lo revises, pues entonces respondas la pregunta del punto 2 con tus propias palabras y expliques el por qué. Y luego en el siguiente punto, uno de los criterios de evaluación de las rúbricas señala que una actividad integradora no es evaluable cuando se detecta que fue plagiada. ¿Consideras que es una medida necesaria y por qué? Importante responder las dos preguntas, por favor. Aquí es más bien en relación a lo que tú piensas, si has leído que el tema del plagio, puedes responder y argumentar esta pregunta. Ojo, considerar para estas dos preguntas, ¿sí? Dice, después en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, ¿sale? Puedes poner un párrafo de 5 líneas para la primera pregunta y luego un párrafo de 5 líneas para el otro en donde respondes, ¿sale? Por último, en 2 párrafos, este es en el punto 3, en 2 párrafos, lo mismo, 5 líneas cada uno, reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son tus expectativas al estudiar en prepa en línea SEP y qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo y por qué? Entonces, acá obviamente tienes que hacer mención a alguno de los elementos considerando los conceptos que acabamos de revisar y explicar a detalle, ¿sale? Finalmente, guardas tu actividad con la nomenclatura solicitada en las indicaciones de plataforma, lo subes a, lo entregas en el espacio correspondiente y prácticamente eso sería todo. En este sentido, recuerda que en la actividad integradora número 6 también tenemos una rúbrica, importante revisarla previo a tu envío, previo a la realización de tu actividad, para que por favor pues trates de considerar los puntos alcanzables a nivel experto. Entonces, para poder cargar tu video también puedes ver el video que se comparte en este espacio para que te guíes si es que todavía tienen alguna duda y revisar la rúbrica, ¿sale? Por ahí tengo 3 envíos todavía pendiente y prácticamente eso sería por parte de las actividades integradoras de esta semana. Acuérdate, las actividades integradoras de esta semana las evalúa tu asesor virtual a través de la rúbrica. Están 2 actividades para esta semana, 2 actividades formativas, las 5 y las 6, que tú ya sabes cómo responderlas. Es importante confirmar y enviar tú guardas tus respuestas para que la plataforma, acuérdate que estas 2 actividades las evalúa de forma automática en la plataforma y si tú no guardas y confirmas tu envío de las respuestas, pues te va a aparecer un vacío ahí en tu portafolio de evidencias. Entonces tienes que asegurarte de guardar bien las respuestas para que tus actividades formativas queden enviadas y se te asigne la evaluación de la plataforma. También en esta semana está el cuestionario socioemocional que hay que responder. Recuerda que la actividad socioemocional de fondo rojo no se responde únicamente, ¿sí? Se revisa, se lee el PDF, ya una vez leído todo y descargado, vas a entonces ahora sí responder el siguiente cuestionario, que es el cuestionario, este sí se responde, este solamente se lee como recurso, se responde el cuestionario socioemocional y eso sería prácticamente las actividades de esta semana sumado al foro aprendiendo. Y acuérdate, importantísimo, en esta semana existen, fíjense, existen 2 encuestas. Híjole, teníamos entendido que era una, pero bueno, están 2 encuestas que hay que responder. Vas a opinar sobre tu asesor virtual en el módulo propedéutico y un cuestionario PAL preparación de aprendizaje. Cuando ustedes dan clic ahí en el PAL, pues desde el lunes aparecía aquí una fecha que nos informaron nuestros AME, una fecha no correspondiente, pero ahorita ya se actualizó, ¿sale? Entonces ya puedes realizar tu encuesta. Acuérdate considerarlo en tiempo y en forma para que antes del domingo tú ya tengas respondido todo eso. Entonces, estas encuestas no se evalúan, estas encuestas únicamente las tienes que realizar para que te dé acceso a los recursos didácticos de la semana número 4. ¿Sale? Si tú no respondes a estas encuestas, no vas a poder revisar la semana número 4. Entonces es importante que por favor lo realices en tiempo y en forma. No sé si hasta ahora tengan alguna duda. Adelante, Juan, por favor, te escuchamos.
Yo sí, para mí es nuevo cuartilla. Lo busqué y más o menos no sé si esté correcto. Se refiere a que debo de hacer más de la mitad de la hoja. Sí, media cuartilla es la mitad de la hoja o una cuartilla es una hoja completa de un solo lado. ¿Sale? Sí. O sea, ustedes en el primer planteamiento pueden utilizar toda la media página redactando en relación a los puntos mencionados lo que ustedes consideren y hayan aprendido. Pueden mínimo la mitad, máximo una, no más, ¿sale? Perfecto, gracias. Al contrario, Juan, Entendido. muchas gracias por la pregunta. Ok, ¿alguien más que tuviera alguna duda, comentario, sugerencia? De lo contrario, pues estaríamos concluyendo nuestra sesión. Adelante, Vero, te escuchamos, por favor. ¿La media cuartilla va a ser por cada punto o entre todos? No. Estamos a ver, vámonos directamente. Gracias por la pregunta, es muy buena pregunta. Aquí en esta actividad, ¿sí? La indicación es clave. Ay. Es que ya cerré la otra. Déjenme descargarlos nuevamente. En esta actividad tal cual, la indicación es clave, ¿no? Para el primer punto, como mencionaba previamente, para el primer punto, que incluye 1, 2, 3, 4 temas específicos hasta aquí, digamos, la extensión de tu análisis debe ser media cuartilla y un máximo una. Ya, ¿sale? En los siguientes puntos nada más nos menciona en dos párrafos de al menos cada párrafo 5 líneas. Lo mismo en el punto número 3, ¿sale? O sea, el único que les da como mayor extensión por la cantidad de puntos que hay que tratar es el primer punto de mi educación de prepa en línea CEP, que dice mínimo media cuartilla, máximo una. Y lo demás son 2 párrafos con 5 líneas mínimo cada uno. No sé si quede claro esa parte. Sí, ya quedó claro, gracias. A ti, Vero, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más que quisiera compartirnos alguna duda, comentario, sugerencia? Es el momento. Si no, pues yo les doy las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias. Adelante, gracias. María del Carmen, por favor, ¿te escuchamos? Acuérdate de habilitar tu micrófono, Carmen, para que te podamos escuchar. Ok, vamos a esperar ahí a María del Carmen y le vamos a dar la oportunidad a Isabel. Por favor, Isabel, si nos puedes habilitar tu micrófono para escucharte. Hola, yo tengo una duda. En los cuestionarios bueno, en las encuestas, ¿solito se va a actualizar la fecha o nosotros tenemos que actualizarla cuando la realicemos? No. Lo que pasa, voy a responder directamente. No se tiene que actualizar la fecha por ninguno de ustedes. La plataforma tenía un error. Nos informaron el lunes, nuestro SAME, a través de un mensaje que la plataforma tenía un error, ¿sale? Y que al momento de responder en las indicaciones de nuestro cuestionario PAL, en la redacción, la plataforma presentaba el siguiente error. Aquí decía, me parece que febrero en vez de agosto, ¿sale? Y era el tiempo que ustedes tenían para poder responder. Ahorita la plataforma, afortunadamente, me parece a partir del día lunes por la tarde, ya se actualizó. O sea, entonces la indicación que nosotros teníamos que compartirles a ustedes, que era hasta que no se actualizara, ustedes ya podían responder. Pero ahorita la plataforma ya respetó la actualización de la fecha, entonces ustedes pueden responder sin mayor problema a partir del día de hoy, ¿sale? Los que ya respondieron, excelente, perfecto. Los que todavía faltan, pues no olviden que es antes del domingo,
¿Sale? Entonces ustedes ya pueden empezar a responder sus 2 encuestas. ¿Sale? Gracias por la pregunta. Ok, queda claro ese punto, ¿verdad? En el punto 3 no entendí bien. Ok, María del Carmen, en el punto 3 de la actividad 6, ¿verdad? Pienso yo. A ver. Sí, gracias. Ok. Repito nuevamente el caso del punto 3. Tanto en el punto 2 como en el punto 3, para poder responder a las preguntas, la extensión máxima para poder describir su respuesta es en 2 párrafos de al menos 5 líneas. ¿Sale? Por ejemplo, un párrafo en esta página es, como ejemplo, este es un párrafo. ¿Sale? Si se dan cuenta, tiene 2 líneas. Ustedes deberán de escribir, para poder responder estas preguntas, 2 párrafos de al menos 5 líneas. Entonces, más o menos, les voy a poner el ejemplo en un documento para que no se me, como les digo, no se me bloqueen. Pues lo voy a tener que hacer aquí. Imagínense que este es su documento, ¿sale? Entonces, ustedes van a responder el planteamiento 3, por ejemplo. Lo voy a copiar solamente con intención de que ustedes sea visual. ¡Ay! No me deja esto. Okay. ¿Sale? Dice ahí en el punto número 3, ok, yo voy a redactar mi respuesta en 2 párrafos. Ojo, 2 párrafos de al menos 5 líneas. Voy a ponerlo ahí de colorcito para que me acuerde. Ok, entonces dice que voy a responder aquí. Lo más seguro es que yo voy a generar mi respuesta por ¿cuáles son tus expectativas de prepa en línea C? Mis expectativas de prepa en línea C son considerar algunas estrategias como, y entonces te escribo, ¿no? Y entonces me sigo escribiendo, hasta, este es un ejemplo, o sea, ustedes lo van a hacer bien, solamente quiero indicar como el total de las líneas a considerar, ¿vale? Hasta ahí, ¿cuántas líneas voy de mi párrafo? ¿Quién me dice? Hasta ahí, ¿cuántas voy? Para mi primer pregunta, del punto 3. 3. Exacto. Aquí voy, por ejemplo, 1, 2, 3 y ya le sumé 4. ¿Cuántas me faltarían? Una línea. Hasta ahí, gracias a quien respondió, que me parece que fue Juan. Hasta ahí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Ese sería un párrafo de 5 líneas, ¿sí? Obviamente ustedes lo van a argumentar. Lo mismo sería, por ejemplo, que también me dice en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, reflexiona y redacta. Ok, me pide lo mismo. Acá, ¿qué es lo que más me ha llamado la atención de Ah, pues me ha llamado la atención la forma de evaluación, ya que en otras modalidades no se considera una rúbrica. Por ejemplo, uno de los criterios de desempeño que marca la rúbrica o que marca el instrumento de evaluación es y sigo argumentando. Hasta ahí, ¿cuántos renglones voy de mi párrafo? Pensemos que sí. Etcétera, etcétera. 5. Exacto. Hasta ahí voy 5. ¿Cuántos me faltarían? 1. Y hasta ahí sería mi, bueno, más 1, ¿no? Mi segundo párrafo para mi respuesta. ¿Sale? Lo mismo en la pregunta 2 como 3. Queda un poquito más claro de cómo hay que argumentar, o más bien la extensión que hay que argumentar en esos textos.
Sí. reflexión. Perfecto, gracias, Juan. Isabel, Carmen, me parece. Carmen, ¿queda un poquito más claro este punto? Carmen, bueno, en general a todos, ¿queda un poquito más claro? Sí, Perfecto, ya quedó claro. perfecto, Isabel, muchas gracias, gracias. Carmen, gracias. Ok, perfecto. No sé si tuvieran alguna otra duda más, bueno, en relación a todo esto. Duda, pregunta, comentario, o ya podemos concluir nuestra sesión. Sí, De gracias. mi parte, ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por habilitar tu micrófono, te agradezco. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, no veo dudas en el chat. Les agradezco sobre todo su asistencia, su participación. Acuérdense que nos vemos el lunes este viernes en la sexta sesión. Es una sesión práctica. Acuérdense que los miércoles es teórica, pero ya el viernes nos ponemos a aplicar conocimientos para que puedan ir revisando todos sus recursos didácticos de manera total. Muchísimas gracias. Gracias Alejandro Martínez, Gladys, gracias por acceder. Juan Francisco, María de los Ángeles, María del Carmen, María Isabel y Vero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Deseo tengan una excelente noche. Comparto la sesión grabada en unos minutos a través de mi pizarra de sesiones para que la puedan revisar. Muchísimas gracias y excelente noche. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Buenas noches.